sí, le ya, marqué, no hay ingeniera, problema. gracias. Muy bien, ahí me recuerda. Entonces, bueno, repito, pueden anotar en su cuaderno la comparación, el orden Fásmida con Mantodea, que es el que estamos viendo actualmente. Entonces, la longitud de lo largo, por ejemplo, de acá para acá, este es el protórax, de donde tengo el puntero hasta acá, mesotórax, y donde tengo el puntero hasta acá, metatórax. Es decir, que todo esto forma el tórax. Con los fásmidos, el protórax es una porción muy pequeña, es la región más pequeña del tórax. En cambio, con Mantodea, el protórax es la región más larga. Entonces, si en algún momento dudamos entre Mantodea y los fásmidos, pues esa es una característica taxonómica que nos puede llevar a una identificación rápida, a la separación de los dos órdenes con el protórax. Creo que ahora sí quedó claro, ¿verdad? Entonces vean, de aquí para acá es el protórax, el mesotórax es el cuadrito amarillo, rojo, y el metatórax el cuadrito amarillo. Muy bien, esa es una característica de ellos y que nos permite comparar con otro grupo y diferenciarlo. En cuanto, bueno, tipo de antenas, antenas filiformes, aparato bucal masticador, hipognato, dirigido hacia abajo en relación al eje del cuerpo, hipognato, primer par de patas cazadoras o raptoras, primer par de alas tegmina, segundo par de alas membranosa. Ellos presentan ocelos. Acá podemos ver Exmina, digo. tegmina. Primer par de alas tegmina y segundo par membranosa, presentan ocelos, que acá los podemos ver, 3 ocelos, 1, 2 y 3, formando un triángulo. Voy a cambiar. Una de las características de ellos es que, así como ellos son, ¿cómo es que se dice? Depredadores, ellos son depredadores, pues ellos forman parte de la cadena alimenticia de otros organismos vivos, como por ejemplo de las aves. Entonces, esta posición que ustedes están viendo aquí es una posición de defensa. Tiene las patas raptoras listas para defenderse, para atacar, y extiende sus alas. Este es un mecanismo también de defensa porque cuando extiende es un insecto más grande, entonces también le sirve para defenderse o ahuyentar a sus enemigos. Algunas alas tienen ciertos diseños, esa es parte de esa naturaleza evolutiva, que también da la apariencia de que fueran, por ejemplo, ojos, que les ayuda a aparentar, puede ser un organismo vivo de mayor tamaño, como que todo esto fuera su rostro, ¿verdad? Que fuera más grande. Otro mecanismo de defensa es que ellos presentan coloraciones que les permite también pues tener cierto camuflaje con el entorno donde ellas viven, como por ejemplo acá verde, las hojas, cafés. Esta pues con las flores puede estar en áreas donde hay flores blancas y también se puede, como acá vean, como que fuera una florecita. Se puede confundir con su medio. Ellas presentan una metamorfosis incompleta, ovipositan en ramas y conforme va colocando los huevecillos va secretando un líquido como espumoso que posteriormente se va a endurecer. Entonces va a formar esta estructura que estamos viendo acá que se llama ooteca. Son dos O's, O-T-K, ooteca. Entonces, una ooteca es una estructura que presenta, por decirlo de alguna forma, muchos huevitos juntos. Entonces, cuando esta va a eclosionar, no eclosiona una mantis, no, es decir, no eclosiona una ninfa, sino que van a eclosionar varias ninfas. Aquí puedo tener la idea de que pueden eclosionar 1, 2, 3, 4, 5, de repente 6 ninfas. Entonces, y esa estructura, además de que los pega entre todos para formar la ooteca, también permite darle ese pegamento para pegarse o adherirse a la superficie vegetal.
Entonces ellos son un grupo que presentan la ooteca. Aquí la podemos ver, vean la ooteca, salen, entonces nacen varias ninfas y luego pasan por varios estadios ninfales hasta llegar al estadio adulto. Recuérdense que nosotros reconocemos una ninfa que es muy parecida con el adulto, pero la ninfa va a ir desarrollando las alas, entonces puede que no tenga alas o alas pues Ingeniero, parcialmente desarrolladas. Siempre hay que tener podría, cuidado. ¿Alguien habló? disculpe, ¿podría repetir los estadios del orden Mantodea? Em, Primero tienen los huevos que los oviposita en una ooteca, así como se escucha, o-t-k. Y luego pasa por varios estadios ninfales, ninfa y luego adulto. Esos son sus estadios. Muy bien. Importancia, ellos son depredadores. Entonces, forman parte de la cadena alimenticia porque ellos pueden formar parte, pueden ser ellos cazados, por así decirlo, por aves, por algunos organismos mayores que ellos, o ser ellos los cazadores, como por ejemplo otros insectos, pudiera ser de igual o menor tamaño. Son muy hábiles para la caza. Ellos no se utilizan en control biológico porque son generalistas, es decir, que se van a comer lo que sea, entonces no es tan útil para un control biológico. El siguiente orden es Blatodea. Blatodea son las cucarachas. Entonces, las cucarachas presentan un tamaño variable de 5 a 60 milímetros aproximadamente. Presentan patas caminadoras, son muy buenos corredores, muy ágiles. Una de las características de las patas de Blatodea es que presentan muchas espinas, como las que están viendo acá. Esa es una característica muy, muy típica de Blatodea, patas con muchas espinas. Sí presentan sus cerci, es decir, estos cercos anales en el último segmento abdominal, los cuales son segmentados. Presentan un aparato bucal masticador. Ellas son omnívoros. Omnívoros quiere decir que se alimentan de todo, de materia orgánica en descomposición, de otros insectos, de vegetales. Ellos se alimentan de todo. A eso se refiere omnívoro. Una característica también de ellos es que veamos acá, el cuerpo, su cuerpo es lo que le llamamos dorso ventralmente aplanado. Esto ya lo habíamos hablado con los pececitos de plata, ¿se recuerdan? Que va del área del dorso y del vientre, como que los aplastaron con un pie, ¿verdad? Y las pleuras, que son las partes laterales, las pleuras, pues son muy pequeñas o a veces estas pleuras, por lo delgado que son, por la forma, se desplazan ligeramente hacia el área abdominal. Su forma es ovalada, como las que estamos viendo acá. Otra característica de ellos, esto que estoy señalando en este momento, ese es el pronoto. ¿Se recuerdan? En la región del protórax tenemos la parte de arriba que se llama noto, o se me olvidó el O otro nombre. tergo. Tergo, gracias, exactamente, tergo o noto. Entonces, si yo hablo de un pronoto, entonces yo ya sé que me voy a ir a la primera región del tórax de la parte de arriba, ¿verdad? De la parte dorsal. Ese es el pronoto. Entonces, su pronoto está extendido, abarcando casi la totalidad de la cabeza, de tal forma que si nosotros lo vemos de una vista dorsal, es decir, de aquí arriba, solo voy a ver este puntito de su cabeza. Pero si ustedes, si lo veo lateralmente, yo sé que su cabeza llega, entonces toda esta parte de acá, vean. Pero dorsalmente Eso solo voy a... apistognato, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Ya no, no me dejó llegar ahí. Es correcto. Eso lo voy a terminar de explicar la cabeza. Entonces, si yo lo veo lateralmente, veo que su cabeza es mucho más grande de lo que yo puedo ver dorsalmente porque el pronoto lo está cubriendo. Efectivamente, lo que acaba de mencionar alguien en este momento, si vemos la posición de la cabeza y la posición de sus piezas bucales, está en contra de su cuerpo. Entonces, efectivamente, es un opistognato. Sus antenas son filiformes. Voy a avanzar. Bueno, aquí tenemos lo que yo ya les había explicado de la cabeza.
Alas, las alas, el primer par de alas son, a ver quién me dice. Yo diría que son hemilitros, algo así. No, aprovecho para mencionar que hemiélitros los van a encontrar solo en varias familias del orden hemíptera. Incluso, o sea, las chinches, en las chinches, solo en ellas van a encontrar hemiélitros. Estas, entonces, ¿alguien más iba a decir? Pectinadas, laminadas, no. Eh, lo que usted me mencionó son tipos de antenas. ¿Tegmina? Tegminas. Tegmina, exactamente. Venimos con órdenes evolutivamente muy cercanos. Tenemos Ortóptera, Mantodea y Blatodea esta. Estos tres órdenes presentan alas tegminas, que son parcialmente endurecidas. Hago la aclaración, para los tres órdenes, el primer par de alas es tegmina y el segundo par de alas es membranosa. Voy a Ingeniero, continuar. Sí, pero dígame. aquí las tegminas, digamos, como son poco coráceas, tengo entendido, pero sí tienen el funcionamiento de volar, ¿no? O sea, pueden volar con Sí, ellas. sí, porque no son duras, sino que siempre, sí están un poco más, sí están más endurecidas que una membranosa, pero no son tan rígidas como un élitro. El élitro no le sirve para volar, pero el ala tegmina, Sirve de protección. sí, exacto. Muy bien. Lo que estamos viendo acá, entonces, vemos varios estadios de la cucaracha. Permítanme que alguien escribió. Permítanme. El segundo par examina y el segundo par membranosa. Entonces, acá tengo una cucaracha adulta. ¿Alguien ha visto esta estructura en una cucaracha? Que la tenga adherida o que la deje por ahí tirada. Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Sí. Esta estructura también es una ooteca. O-O-T-T-S-A, ooteca. Que es, son los huevecillos, pero están todos unidos en una estructura llamada ooteca. Entonces veamos esta ooteca, aquí eclosionó esta ooteca y miren qué cantidad de ninfas las que eclosionaron. Pueden haber algunas ootecas donde puedan eclosionar hasta 200 ninfas de una sola ooteca. Entonces, conforme van creciendo las ninfas, van desarrollándose hasta llegar al estado adulto. ¿Cómo diferencio yo de la ninfa del adulto? Aquí lo tengo. Aquí tengo la ooteca. Aquí tengo varios estadios, 3 estadios ninfales, 3 tamaños distintos que aún no han desarrollado las alas hasta llegar al estado adulto. Las medianas que se ven ahí son los adolescentes, ya las pequeñas son las ninfas. A ver, ¿cómo es la pregunta otra vez? Por favor. O sea, yo diría que o sea, están las grandes, las grandonas son adultos. Adultos. Ajá, el más pequeño, o sea, el que está como sin patas, se podría decir, la oteca, digamos, esa es la estructura que almacena las ninfas. Ajá, los huevos. Ajá, o Los sea, huevos luego donde, cuando nacen esos huevos, por decirlo que así, es ya tenemos la así. ninfa. Exacto, nacen y nacen así como está viendo acá, donde tengo el puntero. Estas empiezan a crecer y empieza a darse su desarrollo y luego de acá van creciendo para acá, luego este otro, hasta llegar al estado adulto. Pero esta y esta, todas son ninfas, todas son estadios ninfales. El ciclo de vida de la cucaracha entonces es de 2 a 3 meses aproximadamente. Bueno, tenemos varias especies de cucarachas. Tenemos la blataria, que es la famosa cucaracha alemana. Permítanme. Las ootecas, no todos los, pero no está relacionado en hemimetábolos, porque por ejemplo, ooteca presenta blatodea y mantodea. Y después de eso tenemos otros holometábolos que no van a presentar ooteca, sino que presentan huevecillos. Es muy propio del orden, de estos dos órdenes.
No quiere decir que todos los holometábolos o hemimetábolos presenten ooteca, no es así, no son todos. Ese, Blatodea y Mantodea. Bueno, entonces, como les decía, varias especies. Tenemos la cucaracha alemana, que es Blattaria o Blattaria germanica. Ese es el nombre científico. Estas cucarachas son un poquito más pequeñas, son de un color un poquito más claro. No sé si alguno las ha visto. Luego tenemos Periplaneta. Bueno, esta es una Periplaneta australiensis que tiene Periplaneta. Es el género más común acá en Guatemala. Este es australiensis, que podemos ver el pronoto, que es ligeramente distinto a otras que ahorita voy a poner a la Periplaneta americana, que ahorita la voy a poner. Aquí tengo la Periplaneta americana, que es la más común, que es la que más dispersa está, principalmente en el área doméstica. Tenemos a Blata orientalis también, que es un poquito más oscuro ¿cómo se llama? Su cuerpo, su exoesqueleto más oscuro. Hay diferencia en el desarrollo de alas entre el macho y la hembra. De acuerdo también a la especie, así va a ser. Entonces la ooteca, esta es la oriental, Periplaneta americana, la germánica, la alemana. Entonces acá podemos ver la diferencia en tamaño y en color. Esta precisamente está eclosionando, vean, aquí está empezando a eclosionar. Y aquí pues ya terminaron de salir o todavía siguen saliendo aquí algunas ninfas. Esto que también estamos viendo, podemos ver cuando un insecto sale del huevo, en este caso de la ooteca, normalmente sale de un color pálido y de cuerpo muy blando. Cuando ya termina de sus apéndices, por ejemplo, si son alados, empieza a extender el ala, empieza a correr la hemolinfa a través de las venas del ala. Y cuando ya está totalmente extendida las alas, sus apéndices totalmente también extendidos, y entonces ya empieza el siguiente proceso, que es el endurecimiento de su exoesqueleto. Pero cuando nacen son así, transparentes, porque el cuerpo está blando, les facilita para la eclosión. Importancia económica, ya habíamos hablado un poquito de esto cuando vimos en las primeras clases, que algunos insectos, como en este caso, ellos pueden llegar, no es que sean vectores de enfermedades, porque el concepto es distinto, ellos llevan la contaminación a los alimentos o a ciertas áreas, superficies donde ponemos alimentos, y así entonces lo que ellos hacen es contaminar, porque pueden estar en cualquier lugar, ¿verdad? Pueden estar, por ejemplo, vemos en la calle cómo estas cucarachas salen de reposaderas, entonces están en lugares muy contaminados, se meten a las casas, se meten a lugares donde se fabrica o se hacen alimentos, como por ejemplo fábricas, panaderías o restaurantes, y contaminan. Para el caso de una casa, pues es un contaminante, pero para la industria alimenticia, como restaurantes o bien panaderías de cualquiera de estas fábricas de alimentos, pues sí, pudiera ocasionar un problema mayor, como por ejemplo en el momento, además de la inspección, como les había dicho, de la contaminación, perdón, como les había dicho, hay una inspección que les puede ocasionar una multa o el cierre del negocio. Entonces, sí es un problema grande. Muy bien, el siguiente orden es el orden Isóptera. El orden Isóptera viene ¿se recuerdan que yo ya les había mencionado entre vector y contaminante? Un vector de enfermedades es un insecto, hablemos directamente de los insectos, por estar en entomología, pero bueno, un vector es un individuo o un organismo vivo, que en este caso digo, en el caso de los insectos, como por ejemplo un insecto, que ellos de alguna forma pueden, por ejemplo, si es un vector de virus, pueden llevar el virus en su aparato bucal, pueden tener el virus puede almacenarse en sus áreas bucales, pueden almacenarse en su aparato digestivo, o bien puede llegar hasta reproducirse el virus dentro del cuerpo en este caso, un insecto, ¿verdad? Y entonces cuando el insecto llega hacia otros organismos, el insecto se alimenta y allí está llevando el virus que él contiene. Este virus va a estar siempre, siempre relacionado con el insecto o con un grupo pequeño de insectos. Está esa relación. Entonces, cuando el insecto se alimenta,
va a contaminar va a transmitir la enfermedad, o sea, va a transmitir el virus que él lleva a donde se está alimentando. Entonces, esos son los vectores. Por ejemplo, mosca blanca tiene distintos virus. El virus puede, como les digo, estar almacenado por algunas horas en su boca, o puede estar por varios días en su aparato digestivo, o puede llegar hasta empezar a fabricarse dentro de la mosca blanca para tener siempre la mosca virus cuando ella lo adquiere. Y cuando se alimenta de la planta, entonces le transmite el virus a la planta. Lo mismo sucede con un zancudo que pueda tener algún virus como el Zika, chikungunya, malaria, cualquiera de esos. Entonces, lo mismo, el zancudo siempre está relacionado este virus con el zancudo, y cuando el zancudo pues es portador de este virus, llega y cuando se alimenta de nosotros, de un ser humano, entonces nos está transmitiendo el virus que él esté llevando. Es una relación directa entre el virus, el vector, que es quien lo va a llevar, y de quién se va a alimentar. En el caso de la mosca blanca, de ciertos grupos de plantas, y en el caso de los zancudos, los humanos. Esos son los vectores. Ahora, el contaminante, la cucaracha está en las reposaderas, en desagües, en lugares sucios, pasa por heces que estuvieron en la calle, por ahí se pasó caminando la cucaracha, luego entra a la casa y logró llegar a la cocina, se pasó por los gabinetes de la cocina, y dependiendo lo que encontró en el camino, lo que había en las reposaderas, qué sé yo, protozoos, salmonelas, bacterias, cualquier cosa que ella encontró en el camino, lo